Hay historias que el mundo prefiere olvidar, historias que duelen tanto, que es más fácil fingir que nunca pasaron. Esta es una de esas historias. Todo comenzó en el campamento Pine Ridge, en las montañas de Colorado, un lugar donde las familias enviaban a sus hijos durante el verano, un lugar que prometía aventuras, amistad y recuerdos para toda la vida. Pero el 23 de julio de 2019, Pine Ridge se convirtió en algo muy diferente. Había trabajado allí durante 3 veranos. Era el encargado de las comunicaciones del campamento. Su trabajo era simple: mantener el contacto con el mundo exterior a través de la vieja radio de emergencia. En esa noche, Marcos estaba solo en la cabina de radio. Los niños ya dormían. Los otros monitores descansaban después de un día agotador de actividades. Todo parecía normal, pero a las 11:47 de la noche, la radio comenzó a emitir algo que no debería ser posible. Voces que no pertenecían a ninguna estación conocida. Marcos ajustó la frecuencia, pensando que era interferencia, pero las voces se volvieron más claras, más nítidas, y entonces escuchó su propio nombre: a Marcos. Marcos, ¿puedes escucharnos? Su sangre se heló. Nadie sabía que él estaba en la radio esa noche. Nadie tenía esa frecuencia privada del campamento. Pero había algo más perturbador en esas voces. Sonaban familiares, como si las hubiera escuchado antes, como si fueran voces de personas que conocía, pero que no podía identificar. Marcos tomó el micrófono con manos temblorosas. ¿Quién habla? ¿Cómo obtuvieron esta frecuencia? El silencio duró eternos segundos y entonces una voz de niño respondió: Papá, ¿por qué nos abandonaste? Marcos no tenía hijos, nunca había sido padre, pero esa voz le partió el corazón de una manera que no podía explicar. Si esta historia ya te está causando escalofríos, déjame saber en los comentarios qué piensas que está pasando. Y no olvides suscribirte, porque esta historia apenas está comenzando. Marcos soltó el micrófono, como si quemaran. Pero la radio siguió transmitiendo. Más voces comenzaron a aparecer. Unas susurraban, otras gritaban, algunas lloraban con una desesperación que cortaba el alma. ¿Por qué no viniste a buscarnos? Prometiste que volverías. Hace tanto frío aquí, papá. Cada palabra era una puñalada en el pecho de Marcos. Él sabía que debía apagar la radio, sabía que debía alejarse, pero algo lo mantenía ahí, escuchando esas voces que lo llamaban papá. Y entonces escuchó una voz que lo cambió todo. Una voz de mujer, suave, llena de amor y dolor. Mi amor, nuestros hijos te están esperando. Marcos conocía esa voz. Era imposible, pero la conocía. Era la voz de Elena, la mujer que había amado con toda su alma. Elena, que había muerto en un accidente de auto 5 años atrás. Elena, que estaba embarazada cuando murió, embarazada de gemelos. Marcos nunca llegó a conocer a sus hijos. Nunca pudo sostenerlos en sus brazos. Nunca pudo ser el padre que siempre soñó ser. El accidente se llevó a los 3 de una sola vez. Y Marcos nunca se había perdonado porque esa noche, cuando Elena lo llamó pidiendo que fuera a buscarla, él estaba demasiado ocupado, demasiado cansado, demasiado egoísta. Toma un taxi, amor, estoy en una reunión importante. Esas fueron sus últimas palabras para ella. Y ahora sus hijos le hablaban desde algún lugar imposible. Papá, ¿por qué nunca viniste a...? Marcos comenzó a llorar. Lloró como no había llorado desde el funeral. Lloró por Elena, lloró por los hijos que nunca conoció, lloró por ser el cobarde que los abandonó cuando más lo necesitaban. Lo siento, Susurro, lo siento mucho. Wyatt, algo extraordinario pasó. Las voces se calmaron como si su disculpa hubiera traído paz
a ese lugar imposible, donde se encontraban. Ana Elena habló de nuevo a Marcos. Hay algo que necesitas saber, algo sobre este lugar, algo sabrapo, que podemos hablarte esta noche. ¿Crees que los muertos pueden comunicarse con los vivos? Comparte tu experiencia en los comentarios y suscríbete para descubrir qué secreto está por revelarse. Lo que Elena le contó esa noche cambió. Todo lo que Marcos creía sobre la vida y la muerte en Pine Ridge no era un campamento normal, nunca lo había sido. Este lugar, le di yo a Elena, es un punto de encuentro, un lugar donde los mundos se tocan, donde las almas perdidas pueden encontrar a quienes dejaron atrás. Marcos no entendía cómo era posible. Elena continuó. Hace muchos años, antes de que fuera un campamento, este lugar era un hospital para niños con enfermedades terminales. La verdad comenzó a revelarse lentamente en los años 1950. Pine Ridge había sido el sanatorio infantil San José, un lugar donde llevaban a los niños que no tenían esperanza, niños que sus familias ya no podían cuidar, niños que morían solos, sin amor, sin despedida. Murieron aquí cientos de niños, explicó Elena. Niños que nunca tuvieron la oportunidad de ser amados, que nunca conocieron a sus padres verdaderos, que se fueron de este mundo sintiendo que no importaban a nadie. Marcos comenzó a entender en las voces que escuchaba. No eran sus hijos, eran todos esos niños perdidos, niños que habían estado esperando durante décadas, esperando que alguien en cualquiera los reconociera como hijos. Pero, ¿por qué yo?, preguntó Marcos. ¿Por qué me llaman papá? La respuesta de Elena lo destruyó. Porque tú también eres un alma perdida, mi amor. Porque tú también necesitas ser padre de alguien. Porque tu dolor y el dolor de ellos es el mismo dolor. Marcos entendió. Él había pasado 5 años castigándose por no haber salvado a Elena y a sus hijos. 5 años sintiéndose como un padre que había fallado antes de siquiera tener la oportunidad. Y esos niños habían pasado décadas esperando sentir el amor de un padre. Haré una conexión dolorosa, pero también sanadora. ¿Qué quieren de mí?, preguntó Marcos. Que los reconozcas, respondió Elena. Que les digas que importan. Que les digas que no están solos. Marcos tomó el micrófono con manos que ya no temblaban. Hijos. Dijo con voz quebrada. Mis queridos hijos, papá está aquí. Y entonces sucedió algo que nadie en Pine Ridge esperaba. ¿Alguna vez has sentido que hay almas perdidas esperando tu ayuda? Cuéntanos en los comentarios. Y no olvides suscribirte, porque lo que viene a continuación te dejará sin palabras a los niños. Del campamento comenzaron a despertar uno por uno. Salieron de sus cabañas como sonámbulos. Caminaban hacia la cabina de radio con ojos vidriosos, pero con una extraña paz. En sus rostros, Marcos los vio llegar a través de la ventana. No, eran solo unos pocos. Eran todos los 47 niños del campamento. Caminaban lentamente hacia él. Pero no venían solos en detrás de cada niño viviente. Caminaba la sombra de un niño que ya no estaba en este mundo. Marcos podía verlos claramente ahora. Los niños del sanatorio. Los niños que habían muerto solos y olvidados. Décadas atrás cada uno había encontrado a su pareja. Cada alma perdida había encontrado a un niño vivo que podía darle lo que siempre había buscado, la oportunidad de ser amado. No miedo, le dijo Elena. Ellos no quieren lastimar a nadie, solo quieren irse en paz. Marcos entendió lo que estaba pasando. A los niños muertos habían esperado toda una eternidad por este momento, el momento en que podrían conectar con almas puras, almas que pudieran entender su dolor sin juzgarlos. A los niños del campamento no, estaban en peligro, estaban siendo elegidos para dar el regalo más precioso que existe, el amor incondicional. De un corazón inocente, Marcos salió de la cabina de radio. Los niños del campamento
lo rodearon. Sus ojos brillaban con una luz que no era de este mundo, pero sus sonrisas eran reales. Aaron feliz. Señor Marcos, dijo una niña de 8 años, llamada Sophie. ¿Puedo ayudar a mi hermana? Ella ha estado esperando mucho tiempo. Detrás de Sophie, Marcos vio la sombra de otra niña, una niña del sanatorio que había muerto a la misma edad. Hacía 70 años, las dos niñas se tomaron de la mano y en ese momento, Marcos vio algo que jamás olvidaría. A la niña muerta comenzó a brillar con una luz dorada. Su rostro, que había estado lleno de dolor durante décadas, se llenó de la paz que solo puede dar el amor verdadero. Gracias, hermana, susurró la niña muerta. Gracias por amarme. Poco a poco su figura comenzó a desvanecerse, pero no se desvanecía con tristeza. Se desvanecía con la alegría de quien finalmente ha encontrado lo que siempre buscó. ¿Crees en los milagros del amor que trasciende la muerte? Comparte esta historia si te está tocando el corazón y suscríbete para ver cómo termina esta increíble historia una por una. Las almas del sanatorio encontraron su paz. Cada niño del campamento se convirtió en el hermano, la hermana, el hijo o la hija que esas almas perdidas habían necesitado durante décadas. No era posesión, no era algo maligno. Era puro amor, amor que sanaba heridas que habían sangrado durante más de 70 años. A Marcos observaba con lágrimas en los ojos, como cada alma perdida encontraba finalmente su camino hacia la luz. Pero él sabía que algo más estaba por suceder en Elena. Seguía ahí, Ian, sus hijos. Seguían ahí. Mi amor, le dijo Elena. Nosotros también hemos estado esperando. Marcos sintió que su corazón se rompía y se reparaba al mismo tiempo. ¿Esperando qué? Esperando que te perdonaras, esperando que entendieras que no fue tu culpa, esperando que supieras que nosotros nunca te culpamos. Las palabras de Elena eran como bálsamo. Marcos entendió su dolor, su culpa, su amor desesperado. Todo eso había creado un puente entre los mundos, un puente que había permitido que Elena y sus hijos se comunicaran con él una última vez. Papá, dijeron las voces de sus hijos, al unísono. No estés triste. Estamos bien, mamá nos cuida. Y ahora que sabemos que nos amas, podemos descansar. Marcos quería gritarles que se quedaran. Quería pedirles que no se fueran. Pero sabía que retenerlos sería egoísta. Ellos merecían paz. Ellos merecían descansar. Los amo, les dijo. Los amaré por toda la eternidad. Y nosotros a ti, papá. Y nosotros a ti. La voz de Elena fue la última en hablar. Marcos vive. Vive por nosotros. Vive la vida que nosotros no pudimos vivir. Y cuando sea tu momento de partir, estaremos esperándote. La radio se quedó en silencio. Pero no era el silencio de la muerte. Era el silencio de la paz. ¿Has sentido alguna vez el amor de alguien que ya no está físicamente contigo? Comparte tu historia en los comentarios y suscríbete, porque aún queda una revelación final que cambiará todo. Cuando el sol salió sobre Pine Ridge, todo había cambiado. Los niños del campamento despertaron en sus camas, sin recordar exactamente lo que había pasado durante la noche. Pero había algo diferente en ellos, una paz, una madurez que no habían tenido el día anterior, como si hubieran vivido algo profundo y transformador. Aunque no pudieran recordar exactamente qué, Marcos encontró en su escritorio algo que no estaba ahí la noche anterior. Una grabación toda la conversación con Elena y los niños había sido grabada automáticamente por el sistema de la radio. Tenía la prueba de que todo había sido real, pero cuando intentó reproducir la grabación, estaba en blanco, no había ni una sola voz, solo el sonido del silencio. Marcos sonrió a través de las lágrimas. Elena y sus hijos se habían asegurado de que esta experiencia fuera solo para él, un regalo privado entre una familia separada por la muerte, pero unida por el amor durante los días siguientes.
Marcos investigó la historia del lugar. Todo lo que Elena le había contado era cierto. Pine Ridge había sido el sanatorio infantil San José. Cientos de niños habían muerto allí entre 1950 y 1965, a niños abandonados, a niños sin familia, niños que se fueron de este mundo sin conocer el amor. Pero Marcos descubrió algo más en los registros del sanatorio. Encontró una lista de nombres de todos los niños que habían muerto allí, y al lado de cada nombre, ahora había una nota escrita con una letra que no reconocía. Encontró la paseta -23 de julio de 2019. Todas las notas tenían la misma fecha. En la noche en que las voces se comunicaron a través de la radio, Marcos entendió que había sido parte de algo más grande, que él mismo había sido el instrumento para que 127 almas perdidas encontraran finalmente su camino hacia la luz. Pero sobre todo, había encontrado su propia paz. ¿Crees que a veces somos elegidos para ayudar a sanar el dolor de otros? Tu reflexión en los comentarios y suscríbete porque la historia aún tiene una última sorpresa. A Marcos sabía que no podía quedarse callado. En aquella experiencia había cambiado algo fundamental en él. Ya no era el hombre roto que había llegado a Pine Ridge cargando una culpa de 5 años. Era alguien que había encontrado propósito, alguien que había entendido que el amor verdadero trasciende incluso la muerte, pero contar su historia no sería fácil. ¿Quién le creería? ¿Quién entendería que había hablado con su esposa muerta y sus hijos no nacidos? Sin embargo, Marcos sintió que tenía una obligación no solo con Elena y sus hijos, sino con todos esos niños del sanatorio que habían encontrado paz. Esa noche su historia merecía ser contada. Comenzó escribiendo un diario. Cada detalle de esa noche, cada palabra que había escuchado, cada emoción que había sentido, pero mientras escribía, comenzó a notar algo extraño. Los otros trabajadores del campamento empezaron a actuar de forma diferente con él. Lo miraban con una mezcla de respeto y temor, como si supieran que algo había cambiado en él, como si pudieran sentir que había tocado algo más allá de este mundo. Sarah, la directora del campamento, lo llamó a su oficina. Una semana después de aquella noche, Marcos le dijo con voz cautelosa: necesito preguntarte algo. Esa noche del 23 de julio pasó algo inusual. Marcos la miró a los ojos. ¿Por qué preguntas? Sarah sacó una carpeta de su escritorio. Polk, desde esa noche hemos recibido llamadas de padre. Muchas llamadas. Marcos sintió que su corazón se aceleraba. ¿Qué tipo de llamadas? Sus hijos han estado hablando de sueños. Sueños sobre niños que necesitaban ayuda. Sueños sobre hermanos y hermanas que nunca conocieron. Y todos mencionan la misma fecha. Sarah abrió la carpeta. Estaba llena de reportes de padres preocupados en niños que hablaban de amigos invisibles que se habían ido para siempre. Después de esa noche, niños que dibujaban a otros, niños con ropas de hospital de décadas pasadas, a niños que sabían cosas sobre el lugar que era imposible que supieran. Marcos, dijo Sarah, sé que esto va a sonar loco, pero creo que nuestros niños ayudaron a algo o a alguien en esa noche. Marcos sonrió. Era la confirmación que necesitaba a los niños si recordaban en algún nivel profundo. Todos ellos recordaban haber sido parte de algo milagroso. ¿Has experimentado alguna vez algo que otros dirían que es imposible, pero tú sabes que fue real? Cuéntanos en los comentarios y suscríbete, porque la conclusión de esta historia te va a emocionar hasta las lágrimas. Marcos tomó una decisión que cambiaría su vida para siempre. Renunció a su trabajo en Pine Ridge, pero no se fue del lugar. Se quedó en el pueblo cercano y comenzó un proyecto que nadie entendía al principio. Empezó a investigar la historia de cada niño que había muerto en el sanatorio infantil
San José an uno por uno. Encontró sus historias en niños abandonados por familias que no podían cuidarlos, a niños huérfanos que nunca conocieron el amor de unos padres de niños que habían luchado contra enfermedades terribles sin tener a nadie que los consolara. A cada historia partía el corazón de Marcos, pero también lo llenaba de determinación. Estos niños merecían ser recordados, merecían que alguien dijera sus nombres, merecían que alguien reconociera que habían existido. Marcos contactó a las autoridades locales, consiguió permisos para crear un memorial en los terrenos donde había estado el sanatorio, un lugar donde pudiera honrar la memoria de esos 127 niños que habían encontrado paz aquella noche de julio. El proyecto tomó 2 años. Marcos usó todos sus ahorros, pidió donaciones, organizó eventos para recaudar fondos. A la gente del pueblo pensaba que se había vuelto loco. ¿Por qué alguien gastaría tanto tiempo y dinero en recordar a niños que habían muerto hace décadas? Pero Marcos sabía por qué. Porque el amor no muere, porque Kadao aumau mereci se jecogdadao. Porque esos niños habían esperado 70 años para sentirse amados, y él no iba a dejar que fueran olvidados de nuevo. El día de la inauguración del Memorial sucedió algo que nadie esperaba. Llegaron familias de todo el país, familias que habían perdido hijos, padres que nunca habían podido despedirse, madres que cargaban el dolor de no haber podido salvar a sus pequeños. Todos vinieron a honrar no solo a los niños del sanatorio, sino a todos los niños que se habían ido demasiado pronto. El memorial se convirtió en algo más grande de lo que Marcos había imaginado. Se convirtió en un lugar de sanación, un lugar donde el dolor se transformaba en amor, un lugar donde las familias rotas podían encontrar un poco de paz. ¿Crees que honrar a quienes ya no están puede ayudar a sanar nuestro propio dolor? Comparte tus pensamientos y suscríbete, porque el final de esta historia te dará esperanza para tu propia vida. 3 años después de aquella noche que cambió todo, Marcos recibió una carta que no debería haber existido. Llegó sin remitente, sin sello postal, sin explicación de cómo había llegado a su buzón. La carta estaba escrita con la letra de Elena. Marcos reconocería esa escritura en cualquier lugar. Sus manos temblaron mientras la abría. Mi querido Marcos, decía la carta, sabía que necesitarías saber que todo está bien, que tu amor, tu sacrificio, tu memoria, en todo ha valido la pena. Marcos leyó cada palabra con lágrimas en los ojos. Elena le contaba sobre los niños del sanatorio. Todos habían encontrado su camino hacia la luz. Todos estaban en un lugar donde el dolor no existía, donde cada uno tenía una familia que los amaba incondicionalmente. Y nuestros hijos, continuaba la carta. Nuestros pequeños están aquí conmigo. Nos hablan de ti todos los días, de cómo su papá en la tierra se convirtió en el padre de muchos niños perdidos. Marcos no entendía. Padre de muchos niños perdidos. La carta explicaba en cada familia que encuentra consuelo en el memorial, cada padre que llora por un hijo perdido y encuentra paz en ese lugar, cada madre que puede finalmente decir adiós. Todos ellos son sanados por el amor que tú pusiste en ese lugar. Marcos comenzó a entender en su amor por Elena y por sus hijos no nacidos. Se había convertido en algo más grande. Se había convertido en amor por todos los niños perdidos, en amor por todas las familias rotas, en amor por todas las almas que necesitaban sanación. Eres padre de todos ellos, Marcos, padre de todos los que encuentran paz gracias a tu amor. La carta terminaba con unas palabras que Marcos llevaría en su corazón para siempre. No llores más por nosotros, mi amor. Tu vida tiene propósito. Tu dolor se convirtió en la medicina para el dolor de otros. Y cuando sea tu momento de venir a casa, estaremos aquí, esperándote con orgullo, porque el hombre que se fue de nosotros por trabajo
regresó convertido en el padre que el mundo necesitaba. Al terminar de leer, Marcos notó algo extraordinario. La carta comenzó a desvanecerse. Las palabras se borraron lentamente, hasta que el papel quedó completamente blanco. Pero el mensaje había quedado, grabado en su corazón para siempre. ¿Has encontrado alguna vez propósito en tu dolor? ¿Has visto cómo tus heridas pueden convertirse en medicina para otros? Comparte tu historia de transformación en los comentarios y suscríbete, porque el final te mostrará cómo esta historia puede cambiar tu vida también. Los años pasaron. El Memorial de los Ángeles Perdidos, como la gente había comenzado a llamarlo, se convirtió en un lugar de peregrinación. Familias de todo el mundo venían a honrar a sus hijos perdidos, pero también venían personas que simplemente necesitaban creer que el amor trasciende la muerte. Marcos se convirtió en el guardián oficial del Memorial. Cada día llegaban personas con historias de dolor, madres que habían perdido bebés, padres que no pudieron despedirse de sus hijos, familias destrozadas por tragedias inexplicables. Y Marcos estaba ahí para cada una de ellas, como un consejero profesional, no como un hombre con respuestas fáciles, sino como alguien que había caminado por el mismo valle de dolor, alguien que entendía que el amor verdadero no termina con la muerte. Pero lo más extraordinario no eran las historias de dolor que escuchaba, eran las historias de sanación que comenzó a presenciar. Padres que llegaban destrozados y se iban con paz en sus corazones, madres que no habían sonreído en años y redescubrían la alegría, familias que se habían roto por la culpa y encontraban la manera de sanar. Juntas el memorial se había convertido en algo que trascendía la muerte. Anne se había convertido en un símbolo de esperanza, una prueba de que el amor es la única fuerza en el universo más poderosa que la muerte. Marcos comenzó a escribir las historias que escuchaba, no con nombres reales, por supuesto Anne, pero sí con toda la verdad emocional que esas familias compartían con él. En sus escritos se convirtieron en libros, en sus libros se convirtieron en esperanza para millones de personas. Y todo había comenzado con una noche en una cabina de radio, una noche en la que el dolor de un hombre roto se convirtió en el puente para que 127 almas perdidas encontraran paz. Una noche en la que aprendió que ser padre no es solo engendrar hijos, es amar incondicionalmente, es estar presente cuando alguien te necesita, es convertir tu dolor en medicina para otros. Te das cuenta de cómo tu propia historia de dolor podría convertirse en sanación para otros. Déjanos saber qué historia de tu vida podría ayudar a alguien más. Y suscríbete, porque el final de esta historia será un regalo para tu alma. 20 años después de aquella noche que cambió todo, Marcos recibió una visita inesperada. Era Sophie, la niña de 8 años, que había sido parte de aquella experiencia milagrosa en Pine Ridge. Ahora era una mujer de 28 años, Anne, y venía acompañada de su hija de 5 años. Señor Marcos, le dijo Sophie, con lágrimas en los ojos. Necesitaba venir a agradecerle. Marcos no entendía. ¿Agradecerme qué, Sophie? Por ayudarme a entender que el amor trasciende todo, incluso la muerte. Sophie le contó que había recordado fragmentos de aquella noche durante todos esos años. Recordaba a la niña del sanatorio que había tomado su mano, recordaba la sensación de amor puro que había experimentado. Recordaba cómo esa experiencia la había cambiado para siempre. Esa noche, explicó Sophie, aprendí que cada persona que encontramos en la vida está ahí por una razón, que todos estamos conectados por hilos invisibles de amor. Sophie se había convertido en trabajadora social. Se especializó en ayudar a niños huérfanos en su trabajo. La había llevado a salvar a cientos de niños de situaciones terribles. Cada
¿Ves que abrazo a un niño abandonado?, le dijo a Marcos. Pienso en aquella niña del sanatorio. Pienso en cómo el amor de un extraño puede cambiar una vida para siempre. La hija de Sophie se acercó a Marcos Anera, una niña hermosa, con ojos llenos de luz y sabiduría que parecía demasiado madura para su edad. ¿Usted es el señor que habla con los ángeles?, le preguntó la pequeña. Marcos sonrió. ¿Por qué preguntas eso, pequeña? Porque mami dice que usted ayudó a muchos niños ángeles a encontrar su camino a casa. Y yo quiero hacer eso también cuando sea grande. En ese momento, Marcos entendió que el círculo se había cerrado. La experiencia de aquella noche no había terminado con la paz de los niños del sanatorio. Había sido el comienzo de algo mucho más grande en una cadena de amor que se extendería por generaciones. Anne-Sophie había sido transformada por esa experiencia y había dedicado su vida a ayudar a otros. Su hija había heredado esa misión de amor y probablemente sus hijos también la heredarían. El amor que Elena y sus hijos no nacidos habían sembrado en el corazón de Marcos se había multiplicado infinitamente, se había convertido en una revolución silenciosa de amor que cambiaría el mundo, una vida a la vez. ¿Puedes ver cómo una sola experiencia de amor puede cambiar el mundo para siempre? Comparte en los comentarios cómo planeas multiplicar el amor en tu propia vida y suscríbete, porque el final de esta historia será el mensaje más poderoso que hayas escuchado. Hoy, mientras escribo esta historia, Marcos tiene 73 años. Anne sigue viviendo cerca del Memorial de Los Ángeles. Perdidos, Anne sigue recibiendo familias que necesitan sanación. Anne sigue siendo el padre de todos los corazones, rotos que llegan buscando esperanza. Pero hay algo que Marcos sabe, y que el mundo está por descubrir, algo que Elena le reveló en sus últimas comunicaciones a través de Sueños Pine. Ridge no fue el único lugar donde esto pasó. Hay lugares en todo el mundo donde las almas perdidas esperan ser encontradas, donde el amor verdadero puede crear puentes entre los mundos, donde personas rotas pueden convertirse en instrumentos de sanación para otros. La historia de Marcos no es única, es parte de algo mucho más grande. Es parte de un plan divino donde cada dolor tiene propósito, donde cada pérdida puede convertirse en ganancia para otros, donde cada corazón roto puede convertirse en fuente de sanación. Marcos entendió que su vida había sido una preparación a los 5 años de culpa y dolor. No habían sido castigo, habían sido entrenamiento. Entrenamiento para entender el dolor de otros, en entrenamiento para reconocer a las almas perdidas, en entrenamiento para convertirse en el padre que el mundo necesitaba. Y ahora, al final de su vida, Marcos tiene un mensaje para cada persona que escucha esta historia. Tu dolor no es el final. Tu pérdida no es desperdicio. Tu corazón roto no es una maldición. Todo eso puede convertirse en la medicina que alguien más necesita. Puedes convertirte en el padre, la madre, el hermano, la hermana que alguien está esperando. Puede ser el puente entre la desesperación y la esperanza. Puede ser el milagro que alguien necesita para creer en el amor otra vez. Pero tienes que elegir ver tu dolor como preparación, no como condena. Tienes que elegir ver tu pérdida como entrenamiento para ayudar a otros que han perdido. Tienes que elegir convertir tu cicatriz en medicina, porque en algún lugar hay un alma perdida, esperando que tú seas su familia. En algún lugar hay un corazón roto, esperando que tú le muestres que es posible sanar. En algún lugar hay una persona desesperada, esperando que tú le demuestres que el amor trasciende incluso la muerte. Y cuando encuentres a esa persona, cuando tu dolor se convierta en su medicina, cuando tu cicatriz se convierta en su esperanza, entonces entenderás lo que Marcos entendió aquella noche en la cabina de radio. Entenderás que el amor verdadero nunca muere.
solo se transforma, solo se multiplica, solo se convierte en algo más grande de lo que jamás imaginaste posible. La última vez que alguien vio a Marcos, estaba sentado en una banca del memorial, con una sonrisa de paz que irradiaba luz en una niña. Pequeña se le acercó y le preguntó: Señor, ¿es cierto que los que amamos nunca se van realmente? Marcos la miró con ojos llenos de amor y sabiduría. Pequeña, le dijo, el amor verdadero es lo único que nunca muere. Todo lo demás es temporal. Pero el amor es eterno. Y mientras la niña se alejaba corriendo hacia sus padres, Marcos susurró al viento: gracias. Elena, gracias. Hijos míos, por enseñarme que ser padre no es sobre la sangre, es sobre el amor. Una brisa suave movió las flores del memorial y, por un momento se pudo escuchar el eco de voces felices susurrando: te amamos, papá, para siempre. Esta historia termina aquí, pero tu historia de amor y sanación, a Penthouse está comenzando. Si esta historia tocó tu corazón, compártela con alguien que necesite escuchar que el amor trasciende la muerte. Déjanos en los comentarios cómo planeas convertir tu dolor en medicina para otros. Y no olvides suscribirte, porque hay miles de historias más esperando demostrarte que los milagros existen y que tú puedes ser uno de ellos.